Qué bien, profesor y consultor internacional y miembro del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, acaba de publicar este libro, a ver si lo podemos enfocar, Nuevas tendencias y desafíos de la gestión escolar. Estamos con él para conversar acerca del libro. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. No, el gusto es mío. Bueno, interesante. ¿Cómo así surgió este libro? Bueno, este libro surge, por un lado, por una preocupación mía de tratar de pensar cómo el país debería ya tomar acciones en relación a la escuela del futuro, que es una escuela pues que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Los cambios son demasiado rápidos como para poder tardar en hacer las reformas. Pero por otro lado, yo tengo un blog en donde me comunico intensamente con profesores tanto de escuelas públicas como privadas, profesores del extranjero, y todos ellos me escriben sus preocupaciones respecto de los problemas que tienen. Y entonces el libro... ¿Cuántas personas te interactúas? Hay meses que me visitan 70.000 profesores. 70.000 profesores. Hay una cosa interactiva ahí. Hay una cosa interactiva, más o menos yo contesto 1.500 mensajes cada mes. Caramba, ¿no? Entonces, hasta este momento he contestado algo así como 40.000 mensajes en 5 años de... Tú eres el verdadero ministro de Educación. Bueno, no te decir esto públicamente, porque si no, esto te generamos, ya lo dijimos, desgraciadamente. Y bueno, ¿y cuál es esta educación del futuro que digamos que hay que infundir en nuestro país? Veo que hablas, por ejemplo, de que los aprendizajes deben trabajarse transversalmente, aprendizajes integrados, hay que integrar las nuevas tecnologías las tecnologías de información y la comunicación, ¿no? Internet y todo lo demás. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de escuela es esa? Bueno, en primer lugar, hay todo un potencial educativo que ha surgido con las tecnologías digitales, ¿no? Y entonces se está generando una escuela paralela que tiene un potencial de aprendizaje tan grande como la escuela formal. Entonces la escuela formal va a tener que redefinir su rol, ¿no? Porque muchos de los aprendizajes los chicos lo van a aprender afuera. Incluso ya hay proyectos en los Estados Unidos en donde se está pensando de que el 50% de la enseñanza secundaria se va a dar en la escuela y otro 50% va a ser online, ¿no? Entonces, eso que se va a dar en Estados Unidos posiblemente en poco tiempo, luego se vendrá acá. Claro, aquí todavía no tenemos, pues, ¿todas las escuelas tienen computadoras ya en el Perú? Se ha avanzado en la primaria, la secundaria todavía anda un poco lenta, pero el esfuerzo que se hizo en primaria pues se hizo con ese programa Una Laptop para cada niño. Se compraron 840.000 computadoras y la verdad que eso no dio mucho resultado porque por un lado no se adaptó el currículum, no se capacitó a los profesores para el uso de esas computadoras y entonces en muchos casos las computadoras son juguetes, ¿no? En otros casos están almacenadas, y es un dolor de cabeza realmente para el Ministerio de Estamos un poco lejos de la posibilidad de, salvo que trabajemos con las cabinas de internet que hay en los pueblos, en la zona, no sé, pero ¿cómo hacer? El desafío es que no nos podemos quedar atrás, ¿no? Porque por ejemplo, las pruebas PISA ya en varios países se están aplicando utilizando las tecnologías digitales. A través de las tecnologías digitales se miden las capacidades de comprensión lectoras, matemáticas, científicas, ¿no? Y además las tecnologías digitales son claves para todas aquellas habilidades que la sociedad moderna requiere. Es decir, el autocontrol, la responsabilidad, la toma de decisiones, la resolución de problemas complejos, ¿no? Todo eso, en realidad, el gran aporte son las nuevas tecnologías, y eso lo dice, por ejemplo, la experiencia coreana, la de Finlandia, la de Singapur, que son
¿Cómo usan ellos? ¿Para qué sirve? Digamos, yo puedo utilizar la internet para buscar información, para desarrollar una investigación, pero también puedo plagiar la investigación, como ocurre acá con frecuencia, ¿no? La internet me puede servir para eso también. Claro, puedo usar internet para capacitar a los propios maestros también, con cursos de capacitación, que me imagino que eso está poco desarrollado, aunque aquí los empresarios por la educación lo están haciendo, ¿no? De alguna manera, han llegado como a 70.000, de repente han llegado los mismos 70.000 maestros que tienen, o a 80.000, no sé a cuántos. ¿Cómo usar la internet? ¿Cómo en educación? Bueno, una primera cosa es que hay que aprovechar todo el software que existe. Ya se ha producido en el mundo mucho software para apoyar la enseñanza de las matemáticas, las ciencias, la comunicación. Por ejemplo, hay software que te pueden medir la velocidad de comprensión, de lectura de los niños, y además que te miden la velocidad de lectura, le permite al profesor ir anotando todas aquellas deficiencias o fortalezas que los niños pueden tener al momento de leer. Son lecturas de 1 minuto en donde tú aprietas, le das un clic al computador, el niño empieza a leer, automáticamente acaba al minuto y el computador te dice cuántas palabras por minuto ha leído el niño. Hay una empresa peruana que desarrolló un software para comprensión de lectura, que yo los he entrevistado, acá ya no recuerdo el nombre, no sé si ha tenido difusión, en fin, pero... Claro, hay varios programas, y para ciencias hay cosas muy hermosas, ¿no? El tema está en que eso hay que aprovecharlo, pero hay que capacitar a los maestros para ese uso, ¿no? Una de las cosas que también se está dando es que ya, por ejemplo, en los países nórdicos los alumnos son profesores de sus propios profesores en lo que es el uso de las nuevas tecnologías. ¿Saben más que los profesores? No. Uy, pero eso es una pérdida de autoridad tremenda del profesor, ¿o cómo es eso? ¿O eso se convierte en un valor positivo que el profesor aprenda del alumno? Es que ese es el futuro, ¿no? El futuro es que las personas van a ser, a la vez que aprendices, van a ser enseñantes, ¿no? Es la primera vez con el avance de las tecnologías digitales en las cuales se considera que un niño puede ser enseñante de un adulto, porque el niño está en muchísimo más capacidad de poder manejar las nuevas tecnologías que un adulto, ¿no? Pero eso por lo menos en la transición, aunque claro, las tecnologías, porque claro, los profesores son de la era predigital, pero estos chicos actuales en el futuro son de la era digital, o sea que ya en el futuro no va a ocurrir ese problema, es un tema de la transición. Claro, ¿no? Y hay otro desafío, y es que los niños que están naciendo ahora van a tener una esperanza de vida de más de 100 años, ¿no? La sociedad en la cual ellas van a vivir es una sociedad que nosotros no conocemos, pero para esos niños hay que concebir un proceso de enseñanza que les permita adaptaciones permanentes a lo largo de sus vidas, ¿no? Se calcula que más o menos un joven, cuando ingrese al mercado laboral, va a cambiar entre 24 y 30 veces empleo, para lo cual va a necesitar capacitación. Claro. Entonces, si no desarrollamos habilidades del aprender a aprender, del autocontrol, ¿no? Todas estas habilidades que efectivamente aprender a aprender, investigar, la actitud crítica, aprender a pensar, exacto, ¿no? El trabajo en equipo, todas estas cosas que son las habilidades que se requieren. La escuela no prepara para eso, ¿no? Todavía tenemos un sistema memorístico. ¿Cómo hacer? Es decir, que en el Perú, con concreto, ¿qué hacemos? Claro, hay que hacer primero toda una reforma curricular, en la cual hay que dar menos importancia a todo lo que es el aprendizaje cognitivo, y más bien hay que centrar el esfuerzo en el desarrollo de aquellas habilidades que son las que requiere la nueva sociedad, ¿no? Y ya en el mundo más o menos se ha establecido cuáles son esas capacidades, que son 8, ¿no? Una buena capacidad de comunicarse en lengua materna, comunicarse por lo menos en un idioma internacional. Hugo, vamos a ir a una pausa y regresamos con estas 8 habilidades. Vamos a una pausa, perdón. Nuevo LG Optimus G, pídelo hoy en Claro.
Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RE/MAX Seguros, todo va a estar bien. Nuevo LG Optimus G. Pídelo hoy en Claro. Un país lleno de profesionales exitosos, pero exitosos de verdad. Al exitoso no solo se le mide por la fuerza de su voz, sino por la intensidad de su último peso. No solo cuenta la cantidad de ventas de su negocio, sino la cantidad de amigos en su mesa. No solo es el que puede comprarlo todo, sino el que disfruta lo mejor que le da la vida. Porque el exitoso de verdad sabe que tan importante como seguir avanzando es disfrutar el camino. Saborea la vida, saborea Cusqueño. Seguimos conversando entonces con el profesor Hugo Díaz, consultor internacional, miembro del Consejo Nacional de Educación, que ha publicado este libro que se llama Nuevas tendencias y desafíos de la gestión escolar. Estamos hablando de las 8 competencias que ya el mundo está adoptando, ¿no? Y te decía que una de ellas es una buena capacidad de comunicarse en idioma materno, el otro es comunicarse en un idioma internacional, una buena capacidad científico-matemática, la competencia digital es la cuarta, el aprender a aprender, la capacidad de emprender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la capacidad de convivir en un mundo globalizado y una mínima base cultural para también compartir, digamos, el desarrollo de culturas en el marco de la globalización, ¿no? Ahora, todo eso supone, y por eso el libro lo que plantea es que hay que dar más énfasis a los temas transversales que a las asignaturas clásicas, ¿no? A ver, explícanos eso, ¿cómo es eso? Es decir, que si uno va a desarrollar la habilidad del emprendimiento, pues la habilidad del emprendimiento lo que requiere es capacidades matemáticas, requiere saber un idioma extranjero, requiere habilidades de autocontrol, tomar decisiones, trabajar en equipo, ¿no? Entonces la visión que hay en este momento de cómo enseñar es totalmente diferente a la visión clásica que hemos tenido, ¿no? Y eso indudablemente que demanda una reconversión de los maestros muy importante, ¿no? Pero eso significa esto de no tener cursos muy sectoriales, sino más bien actividades que vayan produciendo conocimientos transversales. Así es. El otro día escuchaba a alguien en Dinamarca que tenía, que él enseñaba, por ejemplo, a construir un puente con maderas, es una actividad física, manual, pero para eso había que saber matemáticas, porque había que hacer los cálculos, y para eso había que estudiar un poco la geografía, y entonces se mezclaban una serie historia, una serie de, claro, porque el puente, cómo se construía antes, cómo se construía ahora, por qué, en fin, se mezclaba todo en una sola actividad, digamos, ¿no? Pero claro, eso me pareció genial, pero es difícil, ¿no? ¿Quién se le puede ocurrir, digamos, montar un currículum sobre la base de eso? Es una actividad creativa que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero ese es el camino. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo que León Trattenberg estuvo en un programa en el cual tú lo invitaste, donde él explicaba más o menos la visión de su colegio. Y en los Estados Unidos lo que se está haciendo es que a los niños constantemente, cada semana se los somete a presentaciones de trabajos, ¿no? Y entonces, por lo menos 2 trabajos ellos están investigando cada semana sobre temas así globales, que encierran distintos conocimientos. Entonces, no es que se requiera un profesor que conozca de todo, sino más bien al alumno se le orienta a investigar sobre temas donde los problemas que tiene que resolver son problemas complejos, porque el problema simple ya no interesa mucho en una sociedad del futuro, ¿no? Claro, sí, pues, pero yo recuerdo que en la década del 90, en
la época de Fujimori, con orientación del Banco Mundial, se trató de introducir una pedagogía que llamaban constructivista, que es un poco esto lo que estamos hablando, es decir, de construir, pero los resultados fueron, es decir, no se consiguió ninguna mejora en el rendimiento, incluso se empeoraron las cosas porque, no sé, parece que los profesores no tienen es difícil, digamos, introducirlos en esta nueva práctica. Ciertamente que hay alguna dificultad, pero creo que las mayores dificultades las crea el propio ministerio. ¿Ah, sí? Porque, mira, te estoy diciendo que los países más avanzados están trabajando solo con 8 competencias. Ya. Acá nosotros trabajamos con 19 competencias 19 en primaria y 29 en secundaria. Pues sí. ¿No? Tenemos más o menos 1.400, 1.500 capacidades que los chicos tienen que aprender durante su formación, lo que te da que un niño debe aprender aproximadamente entre 3 y 4 capacidades por semana. Pero ¿cuál es la diferencia entre una competencia y una capacidad para comenzar? La competencia se logra en base a un conjunto de capacidades. Por ejemplo, te hablo de la comprensión lectora como una competencia. Para que el chico logre comprender textos, lo primero que tiene que hacer es aprender a retener, ¿no? Luego a organizar aquello que ha leído, luego a interpretar lo que ha leído, y cuando el niño valora lo leído es que ya adquirió la competencia. ¿No? Entonces ese proceso hay que hacerlo en las principales áreas del aprendizaje que los niños deberían adquirir, ¿no? Lo que pasa es que si el ministerio te hace una cantidad excesiva de competencias, de capacidades y de conocimientos que los niños tienen que aprender, eso no se logra cumplir. Sí, pues. ¿No? Entonces tienen que simplificar y reducir. Hay que simplificar, reducir y tener en cuenta cuál es el tiempo real que los profesores y los estudiantes tienen para trabajar en las escuelas, ¿no? Hace poco estaba haciendo un informe en el cual comentaba y analizaba sobre el tema de las vacaciones de los profesores, los permisos, las licencias. Y lo que encuentras es, en primer lugar, los profesores tienen 60 días de vacaciones. 60 días de vacaciones. Entre enero y febrero. Eso no se había corregido con la ley de carrera magisterial. Eso sí se mantiene, pero lo que ha habido un retroceso es las vacaciones del mes de julio, que en la carrera pública magisterial sí se obligaba a los profesores a asistir al colegio. Bueno, la nueva ley, la reforma magisterial, dice que por lo menos 10 días de vacaciones van a tener. Tienen día de descanso el día del maestro, el día de su onomástico. Si tu onomástico cae día sábado, si tu onomástico cae día sábado o domingo, te tomas libre el día lunes. Pero eso no es un buen ejemplo. No, por supuesto que no. Y si a eso le sumas los feriados no laborables, los feriados regionales, entonces puedes terminar con 3 meses y medio sin dictar clase, ¿no? No puede ser, no puede ser, eso es un escándalo. Un país pobre que tiene que salir adelante, que tiene que trabajar más para salir adelante. Ha debido corregirse. Yo creo que eso es un retroceso en la ley, ¿no? Y eso ya se había resuelto parcialmente en la ley de Claro, en la ley de la carrera pública magisterial las únicas vacaciones eran las de fin de año, ¿no? Y 2 meses nada más, ¿no? El resto no. Además, no sé si conoces, pero el Congreso aprobó una ley recientemente que dice que si un empleado público o privado tiene al papá, a la mamá, al hijo o a la esposa en estado grave, entonces puede pedir 7 días de licencia con goce de haber. Si es que está muy grave, la licencia puede extenderse a 1 mes y hasta podría extenderse a 2 meses, ¿no? Lo que no dice la ley es qué pasa si es que, digamos, la persona que está grave pues tiene 7 hijos que trabajan,
o 5 Sí. o 3, ¿no? Todos van a pedir licencia con goce de haber. No puede ser, pues. No, son excesos. Hay algunas leyes, la verdad, muy demagógicas que deberían revisarse, ¿no? Sí, pues. Y esto en cuanto entonces al currículum. Y bueno, luego tenemos todos los problemas vinculados a la gestión misma. Yo me imagino que se necesitan pues directores de verdad, líderes en sus colegios, en sus escuelas. Eso tampoco tenemos, porque no tenemos una generación de directores, digamos, de productos. Claro. No se han formado directores, la verdad que hay muy pocos programas de maestría, y los propios programas de formación docente tienen un espacio muy pequeño para aspectos de gestión, ¿no? Además, la costumbre ha sido que el director se nombra generalmente entre los profesores que trabajan en la escuela, ¿no? Y lo que hay que hacer es lo que hacen los norteamericanos o lo que hacen los europeos: se busca al mejor hombre que exista en la localidad para que venga a dirigir la escuela, ¿no? Sea maestro, ¿o no? En muchos casos es no necesariamente maestro, ¿no? Lo que se requiere es que tenga habilidades de gestión. Claro, sí, pues. ¿No? Entonces, hay cambios que indudablemente son difíciles de realizar, pero si uno quiere cambiar la educación, realmente hay que tener voluntad de hacerlo. Bueno, y el otro, sí, pues efectivamente, y el otro tema es la evaluación misma de los maestros y la capacitación y todo eso, ¿no? Que, en fin, es lo que tiene que ver con la carrera. La famosa evaluación de desempeño, que no hasta ahora no se sabe bien qué cosa es. Sí, lo único que hay es el manual de buenas prácticas docentes, pero se tiene entendido que ni para el concurso que se va a hacer de directores, ni para los ascensos se va a aplicar la evaluación de desempeño, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que la evaluación de desempeño no se va a aplicar hasta dentro de unos 3 años, ¿no? Y posiblemente sea el nuevo gobierno el que llegue en el 2016 porque no está desarrollada la metodología. No han desarrollado la metodología, porque el manual es importante, pero del manual tienen que desprenderse ya las herramientas concretas de evaluación de desempeño. Hay que armar toda la logística, como te comenté alguna vez que me invitaste. Chile, que tiene ya un sistema muy asentado, con mucha experiencia, lo máximo que puede evaluar son 15.000 directores al año. Acá, de acuerdo a la ley, tendríamos que evaluar 100.000 profesores, ¿no? Sí, pues. Entonces, y no tenemos nosotros las capacidades técnicas como para poder evaluar 100.000, ¿no? Entonces, el riesgo es que si somos demasiado ambiciosos, la evaluación de desempeño podría convertirse en un mero formalismo, ¿no? Sí, pues. Bien, son los temas del problema del desafío más importante que tiene el país, ¿no? Que es el de mejorar la educación, porque si no tenemos una buena educación no vamos a poder seguir creciendo, ¿no? Así es. Así como si no tenemos ciencia y tecnología no vamos a tener futuro tampoco. Claro. Bien, Hugo Díaz, muchas gracias por tu participación en La Hora N y felicitaciones por este libro. Gracias. Nuevas tendencias y desafíos de la gestión escolar. Vamos a una pausa y regresamos.